Hola, un gusto poder saludarles. Soy la profesora Vilma Anatolia Velázquez, docente del Departamento de Intibucá en el municipio de La Esperanza. Gracias a la iniciativa de la Secretaría de Educación en conjunto con las direcciones departamentales, les damos la más cordial bienvenida a esta estrategia Te Queremos Estudiando en Casa. Vamos entonces a iniciar una nueva aventura en la clase de Ciencias Sociales. Les invito a estar atentos para que podamos iniciar con nuestra clase de hoy. Comenzaremos mencionando el tema para esta clase. Leamos juntos: Ciencias Auxiliares de la Historia. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de lo que es la historia? Pues en esta ocasión vamos a trabajar o a estudiar 4 ciencias auxiliares de la historia. Dice que la historia se construye sobre el estudio de otras ciencias que le permiten el análisis de sus fuentes. Veamos ahí, tenemos algunas ideas sobre las ciencias que auxilian la historia. Tenemos ahí en los cuadritos verdes la arqueología, la cronología, la paleontología, la geografía, la paleografía, la epigrafía, y así hay muchas otras ciencias también, ¿verdad?, que son auxiliares de la historia. La historia como ciencia social está directamente relacionada con otras ciencias y disciplinas sociales. De igual modo, está unida con algunas ramas de las ciencias naturales. ¿Han escuchado ustedes, verdad? Bueno, nosotros en nuestros centros educativos estudiamos 2 tipos de ciencias, las ciencias naturales y las ciencias sociales, que en esta ocasión, ¿verdad?, estamos en la clase de ciencias sociales. Es decir, entonces, que la historia es la ciencia que estudia los hechos y los acontecimientos que pertenecen al tiempo pasado y que estos contribuyen al desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. Vamos a ver, analicemos un poquito ese concepto. Dice que la historia es la ciencia que estudia los hechos y acontecimientos del pasado. Entonces, ¿qué se nos viene a la mente ahorita? ¿Verdad? ¿Qué puede estudiar la historia? ¿Qué cosas, qué tipos de cosas puede estudiar la historia? Si estamos entonces viendo aquí en el concepto, son cosas que ya han sucedido, ¿verdad? Y que éstas contribuyen al desarrollo de la humanidad desde su origen hasta el momento presente en el que estamos o el que nos encontramos. Muy bien. Para iniciar tenemos el estudio de 4 ciencias. Les mencionaba que vamos a estudiar 4 ciencias auxiliares de la historia. Y como número 1, pues tenemos lo que es la antropología física. Leamos bien, antropología física. ¿Y qué será la antropología física? Dice que es aquella ciencia que estudia los aspectos físicos desde el punto de vista racial del ser humano. Físicos, es decir, ¿verdad?, la parte que solo se ve, que solo se nota, desde el punto de vista racial del ser humano. Entonces, aquí vemos que en esta imagen es la ciencia que se encarga de estudiar al hombre, ¿verdad?, desde su evolución. Según esta ciencia, el hombre, ¿verdad?, es proveniente del mono, o sea, que viene del mono. Ahí en esa imagen podemos observar, ¿verdad?, cómo ha evolucionado desde que en la primera imagen está, ¿verdad?, el animal, el mono, en una forma bien agachada, y a medida el paso del tiempo vemos cómo ha evolucionado hasta poder ver el hombre que normalmente conocemos, ¿verdad?, la persona humana. Pero esta ciencia, ¿verdad?, dice que ve al hombre como una criatura animal, es decir, pues, como les repito, que venimos del mono, y a eso pues se le llama lo que es la teoría evolucionista, ¿verdad? Estudia en esa parte al ser humano. Luego tenemos la segunda ciencia, que es la arqueología, ¿verdad? En la arqueología vemos que es la ciencia que estudia los restos físicos, producto de la actividad humana en el pasado. ¿Y qué es restos físicos? Es lo que ha quedado, ¿verdad? Lo que ha quedado, lo que se ve, ¿verdad?, acerca de lo que ha ocurrido en muchos años atrás, ¿verdad? Y específicamente de lo que ha hecho la persona o el ser humano. Por eso dice que estudia los restos físicos producto de la actividad humana en el pasado. Y podemos ver entonces aquí en la imagen un ejemplo. Acá en Honduras nosotros tenemos la dicha de contar con un parque arqueológico, ¿verdad?, parque arqueológico de las ruinas de Copán.
Y tenemos una idea, si ustedes conocen, qué bueno, ¿verdad? Y si no, pues tenemos una idea en esa fotografía de cómo son este tipo de lugares. Son los parques arqueológicos en donde habitaban nuestros antepasados, en este caso los mayas, ¿verdad? Ustedes yo creo que ya han escuchado acerca de estos personajes y pues como decimos que la arqueología estudia los restos físicos, estudia eso que ustedes observan ahí, cómo ellos vivían antes. Los mayas no vivían así en casas como nosotros vivimos hoy, ¿verdad? Ni en chozas, ni en ese tipo de viviendas, sino que ellos construían, ¿verdad?, sus propios lugares para vivir y a ellos les llamaban templos. Y fíjense qué bonito, qué extraordinario tienen, ¿verdad?, de que ellos los construían con piedra. Porque en aquel entonces, imagínense, era lo que había, ¿verdad?, en el lugar, en el ambiente para poder vivir. Entonces, la arqueología estudia prácticamente eso, ¿verdad?, los restos de lo que el hombre dejó en aquel tiempo, como vivía. También podemos ver que no solo hay restos de cómo vivían, sino que también lo que ellos utilizaban para trabajar. Antes no tenían machete como ahora, ¿verdad?, ninguna de esas herramientas que hoy vemos, pero sí ellos construían sus propias herramientas de trabajo de lo mismo que encontraban en el medio. Muy bien, continuamos, tenemos una tercera ciencia y es la economía. La economía dice que es aquella ciencia que estudia el desarrollo económico o la producción y distribución de los bienes en una sociedad, ¿verdad? Entonces ya podemos hacernos una idea y en la imagen, ¿verdad?, nos complementa la idea que vemos ahí el mundo, ¿verdad?, rodeado de muchas cosas. Ahí tenemos una vaquita que es la que nos representa, por ejemplo, la producción en el campo, lo que es la agricultura, la ganadería y otras cosas, que son las que sirven, ¿verdad?, de aporte a la economía de una sociedad, de un país, ¿verdad?, en lo que es las exportaciones, ¿verdad? Se produce y se vende a otros países. Y así también tenemos otro ejemplo que genera la parte económica en una sociedad, pues las telecomunicaciones, ¿verdad? También tenemos lo que es la industria, ¿verdad?, las maquilas, todas aquellas fábricas de cosas o de cuestiones que se necesitan para el sustento diario. Entonces ahí tenemos que esa tercera ciencia de la economía es la encargada, ¿verdad?, de distribuir la producción y los bienes en cada una de las sociedades. Luego, como cuarta ciencia, tenemos la espeleología. Unos términos un poco desconocidos, ¿verdad?, un poco raros hasta para mencionarlos, pero ahí tenemos la espeleología. Dice que estudia las cuevas y las cavernas. ¿Ustedes han visto o han tenido la oportunidad de visitar alguna cueva o alguna caverna? Aquí en nuestro país tenemos también la dicha, ¿verdad?, de contar con lugares como estos. ¿Ustedes han ido alguna vez a las cuevas de Talgua o han ido alguna vez a las cuevas de Taulabé? Sí, y si han ido, qué bonito, ¿verdad? Ya han tenido la experiencia y han podido ver qué bonitos son esos lugares. Si no, pues tenemos aquí una idea, ¿verdad?, en estas imágenes que nos trasladan, ¿verdad?, a cómo son esos lugares. Entonces la espeleología es la que estudia, ¿verdad?, las cuevas y las cavernas. ¿Cómo será que han surgido este tipo de lugares? ¿Será que alguien los ha construido? Entonces la espeleología es la que se encarga de estudiar este tipo de situaciones, ¿verdad? Cómo han sido formadas las cuevas o cómo las crearon, las hicieron, ¿verdad? O el origen de ellas. Específicamente eso estudia lo que es la espeleología. Muy bien. Entonces, por ahí tenemos las cuatro ciencias auxiliares que por hoy vamos a estudiar, ¿verdad? Ahí tenemos las cuatro. Para repasarlas un poquito, vamos a ver si se acuerdan. Repitámoslas desde el inicio. La primera que mencionábamos, ¿cuál era? Muy bien, es la antropología. Muy bien. La segunda que vimos, vamos a ver. Muy bien, es la arqueología. ¿Se acuerdan, verdad? De lo de los mayas, de las ruinas de Copán. Muy bien. La tercera es la economía. Muy bien, ¿verdad? Ahí tenemos la tercera ciencia. Y
la cuarta, que la tenemos todavía ahí en pantalla, es la espeleología. Entonces, nos vamos a quedar con esas 4 ciencias auxiliares de la historia por hoy, ¿verdad? Por ahora. Entonces, ese va a ser nuestro campo de estudio por ahora. Con esas 4 ciencias auxiliares nos vamos a quedar en este momento. Vamos a dejarles un minutito ahí para que ustedes recuerden, ¿verdad? Esas 4 ideas. Hemos visto, ¿verdad?, cómo la historia es tan amplia. Hay muchas más ciencias auxiliares de la historia que las vamos a ver en una próxima edición, ¿verdad? Pero por ahora, ¿verdad?, les invito, mis niños queridos, a que investiguen, a que busquen alguna herramienta que les ayude a buscar más información sobre lo que es la historia, ¿verdad? Entonces, por ahí les dejo esa tareita y esperamos de que hagamos el esfuerzo, ¿verdad? Y ya estando ahí en casita, hagamos el esfuerzo de buscar información y podernos, ¿verdad?, informar un poco más acerca de este tema. ¿Para qué? Para que la próxima clase que tengamos sobre las otras ciencias, usted ya esté informado de este tema. ¿Le parece? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, les dejo esa tareita por ahí. Ahí está la tareita en pantalla, ¿verdad? Que es, nuevamente les repito, les invito a leer. A leer. Es importante buscar fuentes de información que nos lleven a leer, ¿verdad? Es muy importante. Bien, creo, mis niños, que se nos ha terminado el tiempo, ¿verdad? Siempre les recuerdo, mis queridos niños, ya que estamos ahí en casita, practiquemos, ¿verdad?, todas las medidas de higiene y aseo para evitar el contagio de este virus por el cual estamos, pues, con este distanciamiento social, ¿verdad? Y confiando en Dios, en que pronto regresaremos a nuestras aulas de clase, ¿verdad? Pero lo más importante por ahora es quedarnos ahí en casita, estudiando en casa. Hasta la próxima.